Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte que nosotros le denominamos Max en nivel intermedio, para poder tocar tal vez un poco más a fondo y conocer mejor a este software de máxima entropía Maxen para el modelado de nichos ecológicos de una especie en un determinado área en función a a las variables ambientales. Pues bien, nosotros en el video anterior habíamos hecho pues hasta este punto en el cual ingresamos nuestras variables ambientales, nuestra especie y pues simplemente seleccionamos acá las curvas de respuesta, el jackknife, el tipo de salida que era logístico y pues en auto features que estaba seleccionado por defecto y hemos procedido a correr el modelo. ¿Y qué ha sido lo que hemos obtenido? Pues lo que hemos obtenido al momento de hacer el correo de nuestro modelo ha sido estas gráficas, ¿no? En formato HTML que nos ha direccionado a una página de internet. Encontramos aquí una curva de omisión-comisión, una curva AUC o una curva o el área bajo la curva. De la misma manera encontramos un umbral acumulativo, encontramos el mapa, que obviamente es pues gráficamente es lo más importante que nosotros podemos obtener, la importancia de las variables o la contribución que éstas tienen a través de unas curvas de manera dentro del modelo y pues fuera del modelo de manera particular, el porcentaje de contribución y el jackknife. Pero ahora, si nuestro fin únicamente ha sido poder correr el modelo o saber, ¿no?, cómo se utiliza este software, pues hasta este punto de vista deberíamos de quedarnos un tanto conformes. Pero si nosotros quisiéramos hacer algunos ajustes, quisiéramos trabajar mucho más con el Maxen, con estas herramientas que nosotros tenemos aquí de setting básico, avanzado y experimental, pues es necesario que nosotros podamos conocer algunos términos que los vamos a ir utilizando más adelante. Bien, como se les decía, que es necesario que nosotros tengamos que conocer algunos términos o algunas herramientas que se encuentran dentro del Maxim. Hemos hecho pues una presentación aquí un tanto dinámica para que sea mejor entendible de vamos a estar hablando posteriormente. Vamos a empezar, ¿no?, con estos términos que se nos van a presentar, que nosotros le hemos llamado terminología en cuanto al Maxim. En primera instancia vamos a encontrar tres tipos de salida, habíamos dicho, que es el tipo Logistic, Cumulative y Raw. Logistic, en español, logístico; Cumulative, acumulativo; y el tipo Raw, que es también se lo puede traducir como crudo. Entonces, acá tenemos una captura de pantalla de la interfaz del Maxen, en donde la ubicación, pues, ¿no?, de estos tres tipos de salida, logístico, cumulative y Raw. Pero ¿cuál es la diferencia que nosotros encontramos entre estos tres tipos de salida? Nosotros aquí a la vez también presentamos tres mapas. El mapa que tiene una predominancia de color azul es el tipo logístico. El que está por debajo de él es el acumulativo y el que está a la derecha pues es el de tipo RAW. Bien, el de tipo RAW básicamente se caracteriza porque cuando nosotros hemos corrido el modelo de manera cruda, hemos seleccionado el formato de salida de tipo RAW, pues dentro de este formato lo único que está haciendo está ubicando a las especies, está ubicando cada celda o cada píxel que tenemos dentro de nuestro área y le está dando un valor exponencial. O sea, le está pintando, es decir, que si nosotros vamos a encontrar un píxel de color rojo o más propenso al color rojo, significa que a ese valor o a ese píxel se le está dando un valor exponencial mucho más alto en comparación con los otros. Y pues acá claramente se ve una escala de colores, ¿no?, que va desde el azul hasta el rojo, en donde obviamente el color rojo nos está diciendo que en ese lugar es donde nuestras especies se presentan pues de una mayor manera, o la predicción de nuestra especie está mucho mayor. Entonces, en términos comunes, el tipo RAW únicamente es valores exponenciales a la celda en función a la ubicación o a la distribución de nuestras especies. Vayamos al tipo acumulativo. El tipo acumulativo ya también se presenta de una escala de 0 a 100. O sea, es básicamente un porcentaje que se va a encontrar de 0 a 100. Entonces, lo único que nos está indicando acá nos dice lo siguiente. Si nosotros vemos aquí, nos ubicamos rápidamente en lo que es 50%. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que del total de nuestros datos que nosotros hemos ingresado para esta especie, que ha sido la muelenbequia volcánica, el 50% de nuestros datos se van a encontrar a partir de ese color, de un tanto color, un anaranjado rojizo. Para abajo se va a encontrar el 50% de nuestros datos. Ahora, si nosotros queremos ubicar el otro 50%, va a ubicarse, pues no, de ese 50% hasta el 100%, en este rango de colores se va a encontrar. Entonces, básicamente se lee así. Ahora, el tipo logístico. ¿Por qué es importante tocar el tipo logístico? El tipo logístico lo que nos está indicando es, nosotros sabemos que dentro de un sistema
y hablamos de eficiencia, se considera eficiente cuando supera el 50%. Entonces, partamos de ese punto. El acumulativo, que trabaja en un porcentaje de 0 a 100, decimos que el de 50% más o menos toma el color rojizo, ¿no? Anaranjado oscuro. Entonces, lo que hace el Maxen para el tipo logístico es que extrae a partir de este 50% y comienza a dar nuevos valores que ya trabajan en función a una probabilidad. Esta probabilidad se va a encontrar de 0 a 1. Entonces, lo que puedes hacer gráficamente es ver, ¿no? Continuamente intercambiar la vista entre el tipo acumulativo y el tipo logístico, acumulativo, logístico. ¿Y qué vas a notar? Vas a notar que justamente los valores que pintan en el tipo logístico de un color ya más o menos un verde con tonalidades azules, a partir de ahí se está tomándose justamente del tipo acumulativo. De a partir de ahí toma estos valores. Entonces, ¿qué es lo que hace el tipo logístico? El tipo logístico toma los valores exponenciales del tipo RAW y a la vez el porcentaje de contribución o de distribución de las especies, ambos lo extrae y lo junta en uno solo, que es el de tipo logístico. Es por ello que en muchas investigaciones vamos a encontrar que toman de mayor preferencia el de tipo logístico. ¿Por qué? Porque es en donde mejor se representa la distribución de una especie y además de ello que trabaja en función de una probabilidad que es de 0 a 1. Tenemos más términos también nosotros. Seguidamente nosotros tenemos más términos dentro de esta herramienta del Maxen y unas de ellas o unas importantes que en la primera interfaz nos presenta son el de Hinge Features y el de Threshold Features. ¿Qué significan cada uno de ellos? Pues dentro de las presentaciones nosotros vamos a tener, o dentro de la interfaz del Maxen, perdón, vamos a tener estas dos herramientas que aquí se denotan claramente. Por default usualmente viene seleccionado ya el de Hinge Features y el de Threshold Features no. ¿Qué significa cada una de estas herramientas? Estas herramientas básicamente van a trabajar durante o bueno, en las curvas de respuesta que nosotros vamos a obtener por cada una de las variables. Entonces, anteriormente yo les había mostrado las variables, bueno, de manera individual y cómo es que trabaja dentro del modelo. Justamente en estas curvas de respuesta se va a mostrarse o va a obtener mayor interpretación esta. Vayamos con la primera, que es la de Threshold Features. ¿Qué significa? Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos, pues, en un lado o en el eje de la Y vamos a tener la probabilidad que se va a encontrar de 0 a 1 y en el otro lado se va a encontrar pues, la temperatura, ¿no? Que va a ir la temperatura, de una temperatura mínima hasta una temperatura máxima, digámoslo así. Entonces, ¿qué sucede? Que si nuestra curva va a ir acumulándose, perdón, va a ir graficándose dentro del plano, este threshold feature, ¿qué es lo que está haciendo? Le está diciendo al Maxen, mientras la temperatura sea mayor, haz que la probabilidad sea mucho mayor. Entonces, esto hasta un cierto punto de vista es válido. Pero, ¿qué sucede si nosotros tenemos temperaturas extremas? Por ejemplo, mayores ya, tratemos 60, 70, 80 grados. Ciertamente la curva va a estar mucho más cerca a la probabilidad de 1. Pero, pues si nosotros lo vemos desde un punto de vista biológico, pues esto es algo incoherente. Entonces, el Maxen, por su propia lógica, va a hacer pues, que sea mucho más probable la predicción a una mayor temperatura. Pero si lo vemos desde un punto de vista biológico, esto no tendría sentido. Entonces es necesario que nosotros tengamos desactivado esta opción. ¿Para qué? Para que pues, la predicción de nuestra especie sea mucho mejor. Ahora, el de Hinge Features. ¿Qué significa esta herramienta Hinge Features? Vamos a tener en nuestras curvas de respuesta a veces caídas en forma perpendicular. Hinge feature significa bisagras, ¿no? O sea, más o menos relacionémoslo con ese término. Entonces, nuestra curva va a estar graficándose normal, ¿no? Va a estar yendo hasta que de pronto va a tener una caída perpendicular. Y esta caída es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, ¿qué es lo que hace este Hinge features? A nosotros tenerlo desactivado esta opción, le estamos diciendo que regularice esa caída, que no sea pues así pronunciada de manera perpendicular. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la predicción de nuestras especies, vamos a tener una disminución ciertamente del AUC, que más adelante lo voy a explicar, pero esto no va a ser pues válido, ¿no? Para poder predecir nuestra especie. Entonces es necesario o conveniente desactivar estas dos opciones. Tenemos más terminologías que explicar. Otra de las terminologías, ya. Otra de las terminologías que nosotros debemos de conocer es el gain, o también se le conoce como ajuste del modelo. Esto va relacionado un poco con lo que les estaba diciendo anteriormente. ¿Qué sucede? Que a un inicio, cuando nosotros vamos a correr el modelo, en el gráfico A, nos va a botar este tipo de curvas. Mientras más puntos o registros tengamos, nos van a botar así, pues ese tipo de curvas, o el comportamiento de la curva va a ser así, va a tener muchas puntas, muchas caídas, y pues esto al momento de interpretar es un tanto difícil. Si bien es cierto, el modelo está súper ajustado, pero esto no nos conviene trabajar a nosotros. Para ello es necesario hacer tal vez un ajuste o un rango de regularización.
Este rango de regularización, ¿qué es lo que hace? Que pues a estas puntas pronunciadas va a regularizar, o sea, va a hacer, digamos, un tipo de interpolación de punta en punta, de tal manera que no se muestre, pues no tan pronunciado, esos que están aquí. Entonces, tal como estamos en la figura B, ¿podemos trabajar? Sí podemos trabajar, pero ¿podemos hacer un ajuste mucho más? Sí podemos hacer un ajuste mucho más todavía. Y justamente acaba de entrar la herramienta que es del de Hingy Features. Entonces, aquí puede presentarse muy clásicamente como la figura B, una caída de esa manera, o aún más perpendicular todavía. Entonces, al nosotros desactivar esta opción de Hingy Features, nos van a botar otro tipo de curvas. Las curvas del tipo de la gráfica C, ya más pronunciadas, muy parecidas a las campanas de Gauss, ¿no? Que nosotros conocemos estadísticamente. Entonces, estas gráficas ya son mucho más amigables, ya son mucho más fáciles de interpretar. Ciertamente el AUC o el área bajo la curva va a disminuir. Si a un inicio estaba 0.95, posteriormente pues probablemente baje a 0.93, 0.90, 0.89, va a bajar. ¿Esto es válido? Es válido. Por eso acá dice, ¿no? El AUC mayor a 0.8. Existe bibliografía que nos dice que si es que el AUC se encuentra entre 0.8 a 0.9, pues nos está diciendo que nuestro modelo es bueno. Si es de 0.9 a 1, nuestro modelo es excelente. Entonces, si nosotros al hacer estos ajustes, nuestro AUC se va a encontrar por encima de 0.8, es válido trabajar. Estamos haciendo un ajuste, estamos haciendo un ajuste. Entonces, esto es súper recomendable que nosotros tengamos en cuenta al momento de poder trabajar nuestras variables. Tenemos más terminologías que es el regularizador de multiplicador y el log-scale raw y el cumulative pictures. ¿Qué son estas herramientas y dónde los encontramos? Pues dentro de la interfaz nosotros vamos a encontrarlo básicamente dentro de setting. Nos vamos a experimentar. ¿Qué significa esto? Esta herramienta básicamente se trabaja al momento o en la salida de tipo RAW. Este tipo RAW lo único que nos está diciendo es log scale, significa log scale y cumulative picture. Si nosotros desactivamos esta opción, le estamos diciendo, da los valores, no le des un tipo exponencial, los valores a cada celda, sino dale valores de tipo lineal. Entonces, nosotros estamos diciendo, trátalos a todas las variables por igual, ¿no? A todas las celdas por igual. Para este tipo de caso es necesario, ya viene incluso ya seleccionado este tipo, ¿no? Que es el logscal raw y el cumulative picture ya seleccionado. Es importante que esto se mantenga seleccionado. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a deseleccionar, nos va a aparecer pues toda nuestra área de color azul. Y eso es lo que nosotros no queremos, sino queremos ver esa escala, ¿no? Esos colorcitos que van desde el color azul hasta el color rojo. Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta también. Tenemos una terminología muy importante que son cuatro: random seed, random test percentage, bootstrap y cross validate. ¿Dónde entran estas herramientas? Estas herramientas básicamente van a entrar al momento de hacer la validación del modelo. ¿Dónde las encontramos? Dentro del Maxen, en la interfaz. Nos vamos a setting y en básico, ¿no? Ahí está, se muestra random seed, random test percentage, replicate runtime, que son muestras de tipo cross validate y de tipo bootstrap. Entonces, ¿qué nos dicen estas tres herramientas? Cuando nosotros vamos a hacer nuestra validación del modelo para ver pues, si efectivamente nuestro modelo es válido o no es válido, vamos a tener que activar la opción random seed, la opción random test percentage y las otras. ¿Cómo lo vamos a trabajar esos modelos? Más adelante lo vamos a explicar, pero es necesario que nosotros sepamos que random seed le estamos diciendo al modelo, trabájame o tómame valores de manera aleatoria. El porcentaje o el test de porcentaje es del 100% de variables que nosotros hemos ingresado, con cuánto por ciento nosotros queremos trabajar. Muchos autores recomiendan 25% y otros autores o últimamente es 30%. Entonces, donde está cero, pues nosotros cambiamos la opción y ahí le ponemos, bueno, 30% o 30 simplemente lo ponemos. El regularización de multiplicación, eso es justamente lo que les estaba diciendo, que si nosotros tenemos curvas bien pronunciadas, va a ser necesario que nosotros aquí cambiemos ese número, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a ver a la vista, pues corremos el modelo, vamos a ver una regularización mucho mejor en cada uno de ellos. El de tipo cross validate, le estamos diciendo, tómame los datos para este 30% para el método de prueba, pero dale preferencia en donde se encuentren las especies. O sea, eso es lo que vamos a decir si nosotros seleccionamos el tipo cross validate. Ahora, si nosotros seleccionamos el de tipo bootstrap, le estamos diciendo, tómame ese 30%, pero de manera aleatoria. No le des preferencia en donde las especies se encuentren mejor o donde el área predictiva sea mucho mejor. No le des preferencia, sino tómame de todo el área, tómame de manera aleatoria este 30% de puntos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que se encuentra uno que es de preferencia y el de bootstrap que es como un barajeo de todas las variables.
Una vez que nosotros hemos conocido pues estos términos que vamos a utilizar dentro del Maxen, es importante que del corrido que nosotros hemos hecho en crudo, nos vayamos directamente a la parte final, que nosotros vamos a encontrar dos cosas. Uno es que la tabla de contribución o el porcentaje de contribución de las variables y el otro que es nuestro jackknife. Ahora, ¿qué significa cada uno de ellos? Nuestro porcentaje de contribución lo que nos está indicando es, por ejemplo, nos vamos a la variable elevación. Nos dice que dentro del modelo, la variable elevación está teniendo una contribución del 47% o 47.1%, ¿no? Por ciento. Entonces, de la misma manera, se describe cada una de estas variables. Pero nos damos cuenta que pues esta temperatura máxima y esta temperatura media no están teniendo una contribución dentro de nuestro modelo. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que pues estas especies es necesario que nosotros, o sea conveniente que nosotros las quitemos de nuestro modelo. ¿Por qué? Lo único que están haciendo es que están generando ruido nada más. ¿Y esto cómo es que se corrobora? Se corrobora con el jackknife. ¿Qué es el jackknife? El jackknife lo que nos indica básicamente es, trabajamos nuestro modelo con todas las variables, pero quitamos una. Entonces, corremos el modelo únicamente con esa variable y trabajamos con todas las variables. Y de la misma manera vamos rotando cada una de las variables. Entonces, ¿cómo se lee este gráfico? Se lee de la siguiente manera. En este punto, la fila azul que nos muestra aquí es cuando el modelo trabaja únicamente con la variable. La línea celeste cuando trabaja con todas las variables menos esta variable, que en este primer caso sería elevación. Y la fila roja que nos indica es cuando trabajamos con todas las variables. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a interpretar esto de temperatura máxima y temperatura media? Nos vamos a lo de temperatura máxima, ¿no? Temperatura máxima. Nos damos cuenta aquí que si nosotros esta variable lo quitamos, que en este caso sería de color celeste, sacamos esta variable, el modelo no va a variar, va a seguir teniendo la misma eficiencia o la probabilidad de encontrar una especie va a tener. De la misma manera la temperatura media. Aquí dentro de la temperatura media, si nosotros sacamos esta variable, pues acá claramente vemos, ¿no? En la parte celeste dice without variable, o sea, sin la variable. Si nosotros quitamos esta variable, tampoco el modelo no se va a ver afectado, va a seguir encontrándose pues, ¿no? A la misma altura que cuando trabajamos con todas las variables. Entonces, a este punto de vista, nosotros nos vamos dentro del Maxen y comenzamos a discriminar variables. Bueno, y acá ya estamos haciendo algún tipo de ajuste ya. Entonces, nos damos cuenta que la temperatura máxima y la temperatura media son ruido dentro de nuestro modelo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Deseleccionamos estas opciones. Temperatura máxima y temperatura media, deseleccionamos estos modelos. Hasta ahí ya tenemos menos dos variables que vamos a trabajar. Nos vamos después de ello a las curvas de respuesta, pues, ¿no? A las curvas de respuesta. Y nosotros podemos ver aquí que se presentan puntas, ¿no? De alguna manera, caídas que se presentan o en forma, pues, ¿no? De bisagra, que como vemos aquí en este punto de vista. Entonces, para ello es necesario que nosotros nos vayamos a Setting y acá en la parte que es Basic, veamos, ¿no? Este punto que va a ser el regularizador de multiplicador o el rango de regularización, que a un inicio está en cero. Esto nosotros podemos ir cambiándolo de 1, 2, 3, 4, 5. Esto es recomendable hacer este rango de regularización cuando tú trabajas con muchos avistamientos, pues ya sean ¿no? unas 80, 100 o por encima de estas tengas. Entonces te va a salir pues ¿no? unas curvas bien pronunciadas. Entonces ahí es recomendable. Para nuestros fines nosotros no lo vamos a utilizar. Ahora, también es necesario que nosotros, pues, como hemos visto, tenía bisagras nuestras imágenes. Entonces, desactivemos esta opción que se encuentra aquí. Por default no nos va a permitir a un inicio nosotros desactivar estas opciones, por lo tanto tenemos que desactivar esto, ¿no? Auto Features. Entonces tenemos que deseleccionar y nuevamente lo podemos bloquear, ¿no? Como se podría decir. Y de esta manera corremos el modelo nuevamente, ¿no? Acá ponemos el tipo logístico que aún inicio hemos seleccionado, todas las demás lo seleccionamos, corremos el modelo. Una vez que nosotros hayamos identificado nuestras variables, es necesario que dentro del Maxen deseleccionemos las variables que no son de nuestro interés. Para esto hemos visto que pues la temperatura media y la temperatura máxima pues hace un ruido dentro de nuestro modelo. Entonces nosotros desactivamos esta opción y volvemos a correr el modelo. Una vez que nosotros volvamos a correr el modelo, vamos a obtener esta gráfica que está aquí. Yo ya lo tengo abierto ya. Vamos a obtener de aquí. Va a ser muy similar a la primera corrida. Lo único que se va a diferenciar va a ser, pues el mapa va a seguir lo mismo. No hemos visto que no va a variar nuestro mapa en función al jackknife. No va a variar esto. Entonces, lo único que acaba de variar va a ser esto que está aquí. Nuestra tablita, ¿no? De porcentaje de contribución y nuestro jackknife. Como vemos, ya no están aquí esas variables que nosotros hemos quitado del modelo ya. Entonces, para nuestro resultado o para nuestro trabajo final, ya tenemos aquí dos resultados puntuales, que es el porcentaje de contribución y nuestro jackknife. Ahí queda el ajuste del modelo, ahí no queda. Aún quedan todavía gráficos por interpretar. Entonces, para ello vamos a hacer un ajuste, pues, ¿no? Ya tenemos ya nuestros datos.
¿Qué es lo que procede a hacer? Ahora nosotros tenemos que verificar si nuestros resultados que nos han salido ¿son válidos o no son válidos? ¿Nuestro modelo es válido o no es válido? Para ello, nosotros vamos a tener que tomar un 30% de los datos para hacer la validación de estos datos. ¿Cómo tomamos estos? Nos vamos aquí a las herramientas de setting y aquí el random, tiene que estar esto, ¿no? Random seed para decir que tome los datos de manera aleatoria. Un random test, un 30%, que a un inicio habíamos dicho. Ponemos aquí el 30%. El rango de regularización no es necesario aplicarlo para nuestro modelo porque no tenemos muchos datos de presencia, pues no tenemos tampoco no puntas en nuestras curvas de respuesta. Esto lo dejamos por default. Ahora el número de réplicas también lo dejamos todavía ahí. Y pues acá, del tipo cross-validate lo cambiamos al tipo bootstrap. Ahora, seleccionamos esta opción que dice Write Plot Data, o sea, le estamos diciendo que a nuestros resultados que nos vayan a votar, dales una explicación. Entonces es necesario que seleccionemos. Y una vez que tengamos todo esto, pues, ¿no? Aquí también tiene que estar, obviamente, deseleccionado, pues, el de Hinge Features, porque hemos visto que se nos presentan bisagras también en nuestras gráficas, y corremos el modelo. Una vez que nosotros vayamos a correr el modelo, se nos va a presentar una tercera gráfica, pues, ¿no? Que es el de 30%. A diferencia de los anteriores modelos que nosotros hemos obtenido, o las diferentes gráficas, aquí ya se nos va a presentar una curva color celeste ya. Y justamente a esta curva que está aquí se le llama curva de omisión o comisión. Vamos a tener una curva AUC. La curva roja lo que nos indica pues es, ¿no?, el modelo con los datos o con el 70%, que en este caso son los datos de entrenamiento. Y la curva azul es el 30%, o ese 30% también se les dice datos de prueba, ¿no? Entonces aquí podemos ver. Ahora, de aquí el mapa ya no, pues no, ya no es tanto de nuestro interés. ¿Por qué? Porque aquí está separándolo, pues no, en dos variables. Acá el mapa que nos está presentando es únicamente para estos puntos color morado que nosotros vemos aquí, que es ese 30% de nuestros datos que tenemos aquí. Podemos trabajar con esto de manera referencial, podemos, ¿no? Podemos ver esta imagen, pero para presentar nuestros resultados no es conveniente trabajar con ella. Vemos aquí también, pues, ¿no?, que nuestras curvas ya están mucho más pronunciadas y aquí ya se ven uno más como una campana de Gauss, mucho más flexibles, más amigables con nuestro entorno. Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestro punto de vista y vamos a proceder a la interpretación de nuestros resultados. Una vez que nosotros hayamos hecho todos estos ajustes dentro de nuestro modelo, pues aquí ya claramente vamos a ver las diferentes gráficas, las diferentes figuras que se nos presentan. Pero pues tal vez se nos estaba yendo de lado presentar pues a esta especie, ¿no?, que es la muelimbiaca volcánica. Para aquellos que no lo conocen, esta especie se presenta aquí en un gráfico, pues ustedes lo pueden buscar con ese nombre científico en internet y lo pueden encontrar. Esta especie se caracteriza por crecer pues en la zona sierra, al menos en nuestro país, en Perú, crece en la zona sierra. Y esta especie actualmente lo están utilizando bastante para eso de tratar afecciones respiratorias al COVID. Y estamos realizando nuestra investigación, pues que posteriormente vamos a dejarlo en la descripción también del video. Y esta es la especie, ¿no? Entonces se nos presenta la elección de variables, lo que ya hemos dicho a un inicio, el jackknife, la discriminación de variables. Como podemos ver, a un inicio se nos presentaba, cuando hemos corrido el modelo en crudo, se nos presentaba con todas las variables. Hemos hecho un ajuste o la discriminación de variables y pues ya se encuentran, ¿no?, sin estas dos variables. Ahora, a lo que es nuestro interés, a las curvas de respuesta, que son las curvas de omisión, de comisión y la curva ROC. ¿Cómo es que se interpreta estas curvas? Pues estas curvas nos van a mostrar dos cosas muy importantes. Lo primero es identificar qué significa cada una de ellas. La curva que se nos muestra de color rojo es el umbral acumulativo. La curva de color negra es la omisión predicha. La curva de color azul, pues es la es la omisión de entrenamiento. Y la curva celeste es la omisión de prueba, o nuestro 30% que nosotros hemos tomado. En pocas palabras, lo que nos está indicando lo siguiente: en función al umbral acumulativo, las que se encuentren por debajo de estas son los datos que nosotros tenemos dentro de nuestro modelo, que los considera el máximo como error, o en este caso se los pudiera considerar también como falsos positivos o verdaderos negativos. Una de esas dos cosas se pueden considerar. Entonces, ¿cómo es que se lee dentro de nuestros resultados estas dos curvas? Nosotros vamos a ver y vamos a decir, la omisión en datos de entrenamiento, en inglés significa training samples, que es la línea azul, muestra las fracciones de los puntos de presencia ubicados por fuera del área potencial, o sea, el error o el error de omisión, que comúnmente se le llama también. Entonces,
potencial con base al modelo Maxent, Fraction Value. Por los valores de umbral de probabilidad, nosotros podemos ver, nos ubicamos, pues, ¿no? En función a la probabilidad, a partir de qué probabilidad nosotros vamos a encontrar errores dentro de nuestro modelo, pues vamos a encontrar básicamente aproximadamente en 0,12. A partir de esa probabilidad, vamos a encontrar el error. Y en un porcentaje del 18% para abajo vamos a encontrar. Entonces, ¿qué nos indica básicamente, en pocas palabras? Que dentro de esos dos valores, probabilidad 0,12 y porcentaje 0,18 para abajo en nuestros datos de entrenamiento, se encuentran los errores que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué sería anormal encontrar dentro de nosotros? Anormal sería encontrar este umbral acumulativo que pues su concavidad no sea, ¿no?, para abajo, sino sea para arriba, esa concavidad que tenga. Entonces, nos está diciendo Maxen que encuentra muchos errores. Nuestro AUC, por lo tanto, va a ser muy por debajo tal vez de 0,5 y no es apto el modelo que nosotros estamos obteniendo. ¿Cuándo es viable nuestro modelo? Cuando este umbral acumulativo se encuentre mucho más cerca pues, a la probabilidad de cero y al porcentaje de cero, ¿no? Ahí vamos a encontrar pues mucho más. O sea, pero esto va a ser imposible porque es igual que un sistema, no se encuentra una eficiencia del 100%. Es lo mismo, pero de esta manera se lee esta primera curva. Nos vamos a la siguiente curva AOC, o la curva ROC, o el área bajo la curva. ¿Cómo se lee esto? Anteriormente ya estaba mencionando ya que la curva color roja pues es la curva o los datos de entrenamiento y la curva azul es los datos de prueba. Para este caso nosotros hemos tomado el 30%, entonces nuestro interés tendría que ser pues la curva de color azul. Ahora, ¿cuándo es mejor esta curva azul? Cuando está mucho más cerca a la curva de color rojo. Entonces el AUC va a estar mucho más cercano, pero no por eso no es válido este modelo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho a un inicio que si el AUC es menor a 0,8, pues ahí ya no. Estaríamos dudando un tanto de nuestro modelo, pero como vemos tanto en nuestros datos de prueba, que es la línea azul, que tiene un AUC de 0,88, y también nuestros datos de entrenamiento de la línea roja que tiene 0,949 es válido. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que nuestro modelo para esta especie con el 30% de nuestros datos, pues se encuentra entre bueno para los datos de prueba y excelente para los datos de entrenamiento. Súper sencillo. Esto es lo que tal vez mejor nos interesa a nosotros, que es la distribución potencial, nuestro mapa y nuestras curvas de respuesta. Nuestras curvas de respuesta nos van a ayudar pues, a definir cómo es que podemos leer este mapa que nosotros tenemos. Para ello, dentro del Maxen, nosotros hemos hecho algunos ajustes más. Por ejemplo, que hemos tenido que tomar unas réplicas, 10 réplicas hemos tenido que tomar en la sección donde hemos puesto, pues, ¿no?, el 30% del tipo Bootstrap. Ahí nos pedía pues unas réplicas, no réplicas, nos decía. Entonces es necesario que nosotros pongamos ahí unas 10 réplicas, ¿no? Para decir que en cada réplica tomes el 30%, pero no tomas estos mismos puntos, sino que aleatoriamente, del 100% un 30%, otro 100% 30%, otro 100% 30%. Entonces vamos a correr el modelo y vamos a obtener este tipo de curvas que nosotros tenemos aquí. Ahora, ¿cómo es que se lee estas curvas? Nosotros tenemos aquí y decimos, ¿no? Para Molenbeek volcánica, su intervalo de distribución altitudinal promedio es más restringido, o sea, es más restringido en función a otras especies. Se encuentran en rangos desde 3.500 hasta 4.800 metros sobre el nivel del mar. Nosotros vamos a ver aquí las variables que hemos discriminado. Para ello decimos que la precipitación total la precipitación total promedio mínima es de 800 milímetros, con una radiación promedio que va desde 0,65 hasta 1,03 kilojoules por metro cuadrado por día, en temperaturas mínimas que van desde -4 hasta 4 grados Celsius, a presión de vapor de agua promedio que oscilan entre 0,3 a 1,85 kilopascales, y finalmente considerando la velocidad del viento promedio que se encuentra entre 0,3 hasta 3,99. De esa manera es que nosotros interpretamos estos gráficos que se nos presentan aquí. La línea roja que se nos muestra pues es, ¿no?, el promedio que tenemos en nuestros datos, y la línea azul es cómo es que a lo largo de las 10 corridas ha ido variando, ¿no? Algunas veces se ha mostrado por abajo, otras veces por arriba, y únicamente esa es la gran diferencia que vamos a encontrar. Finalmente nosotros tenemos aquí nuestro porcentaje de contribución. Esto tal vez ya está de más explicar. Lo que nos interesa únicamente es, vamos a ver la tabla del porcentaje de contribución, que vamos a ver que la variable que tiene mayor influencia dentro de nuestro modelo es la elevación. Y efectivamente, esta especie, pues, según su ficha técnica, esta especie es más común encontrarlo
a una elevación, pues no, por encima de los 3.500 a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y aquí vemos que el porcentaje de contribución es de un 48,1% de la elevación, seguido de la velocidad del viento, de la temperatura mínima, que es característico de las zonas altas también, de la radiación solar, del vapor y de la precipitación en una menor cantidad. Esto se corrobora con su jackknife que nosotros tenemos aquí dentro del modelo. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, nos vamos a radiación solar? Sabemos que si la variable, que si nosotros trabajamos solamente con la variable, pues el modelo va a ser, pues el de color azul va a ser súper bajito, ¿no? El modelo que vamos a tener y probablemente nuestro AUC también sea súper bajo. Pero si nosotros quitamos esta variable, que es la de color celeste, varía al modelo, a lo que está a un inicio del modelo, la línea roja que nosotros tenemos va a variarlo. Pero si nosotros trabajamos la radiación solar dentro del modelo juntamente con todas las variables, vamos a obtener pues el modelo mucho mejor, ¿no? La línea va a ser mucho más larga dentro de este jackknife. Entonces, de esta manera vamos interpretando cada una de las variables en función al porcentaje de contribución de la mano con el jackknife. Antes de entrar a la conclusión de este tema súper importante y amplio que es a la vez el Maxen, al momento de hacer las 10 réplicas que nosotros hayamos añadido a nuestro modelo, a los ajustes del modelo, en nuestra carpeta de salida vamos a encontrar una serie de extensiones con formato HTML. Entonces, ¿cuál es de nuestro interés? Es el primero que se nos va a presentar. Entonces, a este al darle doble clic se nos va a direccionar a una página y dentro de esta página nosotros vamos a encontrar pues el mapa. Vamos a encontrar dos mapas. No vamos a encontrar un mapa como en las anteriores corridas, sino vamos a encontrar dos mapas. El primer mapa va a ser la media y el segundo mapa va a ser la desviación estándar. Juntamente a ellos se van a presentar las curvas en color azul, pintado como ya los he mostrado anteriormente. También de la misma manera va a tener un rango también las curvas AUC y las curvas de omisión y comisión. Esto ya puede ser para una experimentación a más profundidad. Entonces, para fines de nuestro trabajo, ¿de qué manera concluimos? Concluimos diciendo que los resultados obtenidos durante el modelamiento respaldan efectivamente al Maxen o al modelo Maxen en relación al tamaño de muestra. Es decir, que si nosotros tenemos pocos datos de registro de una determinada especie, pues mientras el AUC se encuentre por encima a 0,8 o aún mejor a 0,9, va a ser pues el modelo, va a ser confiable, o el Maxen que nos está botando ese modelo va a ser súper confiable, aplicando obviamente la identificación de las áreas donde potencialmente se distribuyen. Para este caso, la Leucheria daucifolia. Ahora, esto además se va a corroborar con los datos o con los resultados que hayamos obtenido en el AUC de nuestro modelo. Por lo tanto, es importante mencionar que al trabajar con escasos registros de ocurrencia, el modelo predictivo tiene una alta confiabilidad respecto a la identificación de las áreas potenciales, incluso cuando sea necesario estudiar la especie a futuro. En pocas palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, el Maxen, por su interfaz que se nos presenta, es súper sencillo. Cualquier persona lo puede utilizar, puede ingresar sus datos y puede correr. Lo difícil es interpretar cada una de estas gráficas. Es bastante amplio esto del Maxen. Si nosotros hablamos de dominio, pues nosotros estaríamos a un nivel intermedio y seguramente y posteriormente más adelante estaríamos hablando de un nivel avanzado. Muchas gracias.